Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada muy especial, donde me pregunto principalmente cómo se vuelve a vivir cuando la vida que tenías desaparece de un día para el otro. Y hoy hablamos con Astrid, que pasó por algo muy duro y tuvo que reconstruirse desde cero. Hola Astrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Romina, ¿cómo estás? Encantada de estar Bien, aquí. un gusto Muchas tenerte gracias. acá. Muchas Gracias gracias. Muchas gracias a por ti. estar acá. Desde, ¿cómo empezarías a contar esta historia? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? Wow. O si no, Creo que, empezamos por el... Sí, creo que desde ahora, desde donde estoy en este momento, creo ¿empezarías que de atrás para adelante? empezaría desde ahora hacia atrás. Vamos entonces. ¿Cómo estás hoy? Eh, Soy una mujer valiente, capaz, creo en mí misma. He podido reconstruirme. Quiero ser ejemplo, ayudar a miles de mujeres que hayan pasado por situaciones similares a la mía. Me falta, estoy en reconstrucción. Es un camino que empecé hace 3 años y que digamos que hoy me encuentro como en la mitad del camino. Bien. ¿Cómo, Eh, cómo era tu vida antes, antes de que todo esto sucediera? Estuve casada durante 19 años con el amor de mi vida. Eh, Matrimonio que éramos una pareja, digamos que una pareja que se complementaba muy bien. La pasábamos chévere, nos divertíamos mucho, éramos amigos, nos amábamos. Como todo matrimonio, hubo problemas. Justamente antes de que él se fuera, habíamos tenido como una época difícil, porque fue justamente en la época de la pandemia, cuando todo era raro, todo era distinto. Y, y él venía, la relación venía un poco tocada. eh, y esa pandemia yo creo que de verdad que, bueno, se llevó, se llevó lo que éramos, se lo llevó a él. Y él, él cambió bastante en esa época y realmente no estábamos tan bien en nuestro matrimonio. Cayó la pandemia, él se enfermó, eh, tuvimos una semana, 10 días de tiempo juntos aquí, donde no podíamos salir ninguno de los dos de la casa, porque él estaba ya diagnosticado que estaba enfermo. Y en ese tiempo, esos 10 días que estuvimos juntos, y gracias a Dios que la vida me regaló esa oportunidad de que fuera así. Tuvimos tiempo de pedirnos perdón, de decirnos que nos amábamos, hablar de lo que nos había pasado, soñar en aquel momento con un futuro juntos, de hacerlo distinto. Realmente eran sueños, no sabíamos si lo íbamos a poder hacer o no, porque veníamos de una situación complicada, pero eso era lo que queríamos. ¿Qué soñaban Y juntos? soñábamos, teníamos yo vivo actualmente en Panamá, teníamos planes de irnos a Europa y hacer algo más para nosotros. Queríamos como más contacto con la naturaleza, hacer un centro de meditación, de cuidado de perritos. Ay, qué hermoso. Eh, sí, entonces hablamos mucho de ese proyecto de irnos juntos a, a Europa, de empezar de nuevo. Eh, y
me di cuenta que realmente cuando sumabas y restabas, mi vida con él había sido muy feliz. Pero bueno, era como, no, el matrimonio no es una línea recta, nunca. Y habíamos pasado por eso. Entonces, bueno, después pensé, bueno, gracias a Dios que tuve esa oportunidad de reencontrarme con él, de que nuestras almas se consiguieran por última vez. ¿Te acuerdas? Eh, Sí, perdón. y porque si no, después hubiese sido horrible. Si él se hubiese ido y yo me hubiese quedado con esas ganas de decirle que lo quería, esas ganas de decirle que lo amaba, de pedirle disculpas y de escuchar las disculpas de él. Eh, Creo que el duelo hubiese sido mucho peor. Él se va, él se va el primer año yo tengo, tengo ideas muy, muy vagas, muy, muy lejanas de cómo fue ese primer año. No recuerdo muchas cosas. De hecho, cuando tengo una laguna desde el momento que lo vinieron a buscar a él y se lo llevan y llega mi hermana y me dicen que ya no está y me meten a mí en el hospital. Yo también estuve en terapia intensiva. Eh, Ese momento, todos esos 2 días, no los recuerdo, no recuerdo nada, nada de lo que pasó. Y ese año fue muy duro para mí. A nivel físico, me quedé calva, Wow, se me cayó todo el cabello. Eh, Empecé a ganar peso. De verdad me quería morirme. Pero creo que la manera como conseguí de irme matando lentamente era a través de la comida. ajá, Entonces, yo encontraba alivio en el chocolate, en los dulces. Estaba sola, estoy sola aquí donde vivo en Panamá. Tengo amigos muy queridos, pero definitivamente a él haberse ido, o sea, pues ya, ya estaba, me sentía bien sola. Poco a poco fui ganando peso, gané 100 libras, eh, busqué ayuda, busqué ayuda porque siempre decía, la vida no es esto, la vida no es lo que estoy viviendo yo hoy. Yo sé, yo he estado en la extrema felicidad y yo quiero ir hacia allá otra vez. Yo no quiero sumergirme en esta profunda tristeza. Pero me iba matando con todo ese poco de comida. Y, ¿sabes? Me sentía muy mal, obviamente, a nivel físico. Eh, y un día dije, había pasado ya por 3 psicólogos, un psiquiatra, un grupo de apoyo. eh, yo dije, no, ya yo estoy sana. Yo quiero, yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar a las mujeres que como yo han tenido una pérdida como esta. Creo que habían pasado como 2 años. Y empecé a buscar información de qué podía hacer para poder ayudar a las mujeres que como yo habían pasado por algo similar. Y informaciones conectadas me llevaron a Family Coaching Academy en se Orlando, me, Florida. ahora te me cortaste recién, fueron 30 segunditos que no te escuché lo que decías. Que en busca de esa ayuda, Sí, de querer buscar una metodología, una herramienta, un sistema, hasta una carrera, yo pensé en que podía estudiar psicología para ayudar a las mujeres que como yo habían pasado por algo similar, porque yo sentía que ya yo había sanado. ajá, Habían bien, pasado como 2 años, ¿no? sí.
y conseguí una academia que se llama Family Coaching Academy en Orlando, Florida, con su CEO Master Coach Nail Núñez. Y caí ahí. Y yo dije, bueno, voy a estudiar me voy a preparar para ser coach de mujeres. Sí. Y ella fue y es la piedra angular en mi cambio. Realmente ese año que estuve haciendo esa certificación con unas mujeres maravillosas, la que me estaban haciendo coaching era a mí. Entonces, al terminar, bueno, ya estaba mucho mejor. Escribí un libro que todavía no lo he publicado. Wow. Sí, pero que de verdad espero hacerlo pronto, porque sé que va a ser una luz en todo este camino de las personas que atravesamos por situaciones similares. Entonces me certifiqué como coach de mujeres, después en la misma academia hice Family y finalmente el año pasado, cuando ya había hecho mi coach de mujeres y había hecho Family, había una persona haciendo una presentación de salud y wellness. Porque en mi escuela había una certificación de salud y wellness. Y ella se para y habla y ella dice que ella quiere ayudar a 1 millón de hispanos. Ajá. Y yo decía, ¿what? ¿Qué? Yo quiero ayudar a 1 millón de mujeres. Yo siempre lo dije, ¿qué es esto? Entonces empieza a hablar de salud, empieza a hablar de, de estilo de vida. Yo tenía allá, ahí en ese momento tenía creo que más de 100 libras de exceso de peso y obviamente me sentía muy mal con mi cuerpo. Y yo fui donde Nail y le dije, Nail, ¿tú crees que yo pueda hacer eso que están hablando allí? ¿Tú crees que yo pueda? ¿Será que lo hago? Y recuerdo que recuerdo Tranquilo. que Nail me abrazó y me dijo, claro, eso era lo que yo estaba esperando que tú dijeras en algún momento. Y bueno, ahí empezó, yo creo que la transformación más grande que he tenido en estos, ya van a ser 5 años de que Osvaldo se fue. Eh, Me metí a estudiar la certificación de salud y wellness. Hoy en día estoy certificada como coach de salud y wellness, coach de familia y coach de mujeres también. No Y sabía eso. sí, sí. Ya te voy a llamar, te voy a pedir ayuda, seguro. Eh, y, y bueno, ya he bajado 60 libras, Bien. recuperé las ganas de vivir. Todavía este tema me afecta, ¿te has dado cuenta? Sí. Siempre me saca algunas lágrimas. Eh, yo creo que después de ya van a ser 5 años, yo he concluido que el dolor no pasa, el dolor está ahí. Lo que es que tú creces en ese dolor, tú te reconstruyes, eh, pero sigue estando allí, ya desde la aceptación y desde una mirada distinta de lo que es tu vida ahora a lo que era en ese momento. Entonces, bueno, todavía estoy, como te comenté antes, todavía estoy en reconstrucción. Tengo que bajar más de peso, pero me siento hoy en día, me siento muy feliz
porque haciendo la certificación he ayudado a varias personas en sus objetivos de salud y bienestar. Y bueno, yo sigo este camino. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, realmente. Te quería preguntar que eh, en este proceso hoy, ¿qué es lo que más recordás? ¿Qué son las cosas lindas que recordás de aquello, de aquella relación, de aquel vínculo? Wow, tú sabes que esa conexión que había entre nosotros, que solamente al mirarnos sabíamos qué estaba pensando el otro, sabíamos que si yo llegaba a un sitio y yo lo miraba, ya yo sabía por dónde venían las cosas, esa complicidad, las risas, yo me reía muchísimo con él, pero muchísimo, muchísimo. Él era muy cómico y, y, y definitivamente todo lo que aprendí de él, ¿sabes? Siempre lo mantengo presente, aún hoy en día, de, de todo lo bonachón que era, lo sencillo, eh, lo amigable. eh, no, chica, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Esa palabra de aliento, eso hoy en día me reconforta todavía y hoy en día lo recuerdo y le agradezco, ¿sabes? Le agradezco y agradezco que haya estado en mi vida y, y sí, agradezco mucho, mucho, mucho que haya estado en mi vida. Creo que cuando él se fue, una parte de mí también se fue con él, una parte importante. Eh, y me he tenido que reconstruir y he tenido que mirarme desde otro punto. Y esas cosas que juntos hicimos mm, son como una base, ¿sabes? O sea, como una base de que tienes que seguir adelante, a la vida hay que sonreírle, eh, juntos podemos. eh, y bueno, formó y forma parte de mi vida, importantísimo. Se me ocurrió mientras decías que una parte tuya se fue con él, a los que hemos tenido alguna pérdida, eh, el pensar que no es que solo una parte tuya se fue con él, sino que una parte de él se quedó con vos. Y no sé si alguna vez lo llegaste a sentir así. Si llegaste a sentir que, ay, no sé, como que es una parte tuya. De hecho, de hecho, siento que como pareja, como personas, ambos crecimos con la ayuda del otro o con el soporte del otro. Entonces, obviamente que yo tengo muchas cosas de él en mi vida hoy en día y que se las agradezco y se las debo a él. Eh, y sí, 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 claro. Claro que una parte de él se quedó en mí. Muchas de las cosas que yo hago hoy en día, a veces las hago y lo recuerdo y digo, bueno, en honor a ti. Es que eh, después, cuando pase más tiempo, vas a empezar a sentir que literal una parte, como que, no sé, es tan difícil de explicar, una parte suya está en vos. Es algo tan poco tangible que no lo puedo explicar bien, pero muchas personas que han pasado por eso también sienten eso. Es así. Y te quería preguntar si has soñado, si has tenido sueños, algo así con respecto a eso. Con él Sí, o algo que te haya pasado. me pasaron muchas cosas, muchas cosas impresionantes. Y justamente yo creo que
más en esos 2 primeros años me pasaban mucho más cosas que ahora, cosas físicas, tangibles, que las sentía. Y creo que una de las primeras cosas y de las más impresionantes fue que cuando yo estaba en terapia intensiva, eh, que me pusieron una máquina terrible que no me dejaba moverme de la cama. Eh, no era, era una máquina que llevaba un aire muy, muy fuerte y me habían amarrado a la cama y me habían dicho que tenía que quedarme tranquila porque no podía poner resistencia porque podía poner la cosa peor. Y yo recuerdo que allí recién había pasado todo y estaba todo como reciente y yo lo sentí. Yo Sí, lo sentí que me puso la mano acá, así en la cara y me hizo así. Y yo dije, o sea, no entendía. Yo decía, ¿será que no pasó? Y no pasó porque era su mano, era su presencia, era su olor. Él estaba allí. Y, y yo decía, no pasó, no pasó, Astrid, no pasó, fue un sueño. Y bueno, abrí los ojos y efectivamente no había nadie. Tuve varios momentos como ese, eh, donde lo sentía yo meditaba en mi cuarto, en un sofá que tengo y sentía que se me sentaba al lado, sentía que se sentaba en la cama. Unos sueños durante todo ese primer año, los psicólogos, como yo no me despedí, no tuve el momento de despedirme porque se lo llevaron al hospital, yo me quedé en la casa, yo no lo podía ir a ver, él se fue y estaba solito. Y una de las cosas que yo sentía mucho era eso, o sea, se fue solo, yo no pude estar al lado de él, yo no lo pude abrazar, no lo pude besar, no le pude decir cuánto lo amaba. Eh, y esa despedida durante ese año, muchos psicólogos intentaron trabajármela, ¿no? Me cierro los ojos, aquello, lo otro, y ujú, total que yo nunca pude hacerlo, nunca pude llegar. Cuando él estaba de aniversario, un año, mi hermana, que vive en Estados Unidos, me mandó el pasaje y me dijo, vente para acá, para que no estés sola. Y me fui. Y justamente el día de su aniversario, tuve un sueño con él donde lo abracé, lo abracé, lo abracé, lo besé, lo besé, lo besé y me despedí de él en ese wow. momento. Y por supuesto me levanté llorando, no sé qué, mi hermana vino y cuando ya me levanté yo estaba así y yo sentí que fue muy, muy, muy real ese sueño. Y bueno, después lo tomé como esa despedida que nunca tuve, que Sí, físicamente la vida no me dio la oportunidad de tenerla en ese momento, la tuve a través de un sueño. sí, Eh, y así como que ese es el sueño que como que el que más recuerdo, el que más tengo conmigo y que todavía, sanador. sí, sí fue muy sanador para mí. ¿El libro que estás escribiendo es de respecto a esto? Sí, sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. El libro que estoy escribiendo salió de la certificación mía de Women's Life Coach, que yo quería ayudar al millón de mujeres que quería ayudar. Y entonces yo decía, yo tengo que dejar algo para poderlas ayudar, para que no se sientan solas, para que sepan que yo también pasé por lo mismo que ellas están pasando, y no se sientan juzgadas ni criticadas. Ay, porque es muy duro. La gente a tu alrededor, inclusive la gente que te quiere, te Sí, dice, te dice a veces cosas que son tan dolorosas, pero ¿qué te eh, pueden decir si estás pasando por un duelo? ¿Por qué? ¿Qué ¿qué te me pueden dicen? decir? Por ejemplo, no llores, no llores que no lo vas a dejar descansar. Y yo decía, Dios mío, pero si no lloro, entonces, ¿qué hago?
No, ¿Qué hago? No lloro, entonces, ¿qué hago? Porque no lo voy a dejar descansar. O sea, pero ¿cómo no? Si él donde está, si es que está y si es que me siente, sabe el sufrimiento y el dolor que tengo y la manera que tengo de hacerlo es llorando. Eh, Hubo gente, por ejemplo, que me preguntó, que gente muy querida, que me preguntó, ¿cómo es posible que tú hayas tenido ese dolor tan grande si tú justamente antes de que él se fuese, ustedes no tenían un buen momento, una buena relación de matrimonio? Y yo, no te creas, me lo preguntaron tres personas que las amo muchísimo. La primera vez que me lo preguntaron, yo decía, yo no puedo creer que me estén preguntando esto. Y la segunda, la tercera, y bueno, para todas fue más o menos la misma respuesta, es que el matrimonio no es línea, no es una línea recta. Y además en mi balanza, a pesar de esos últimos momentos que fueron bien rudos, en mi balanza dio positivo. claro. Pero sí, es muy duro. La gente te dice muchas cosas y digamos que yo nunca pensé que lo hacían por mal. Ni, No, no, es desde, no sé, desde quizás no verte sufrir, no querer sí, verte sufrir, yo que te digo, escuché una persona que perdió una hija chiquita de, no sé, creo que, no sé si tenía entre 6 y 8 años la nena que falleció, y le decía a la gente, pero del budismo, que no tenía que sufrir porque ella ya se había liberado. Pero a ver, o sea, me parece una falta de empatía total decir algo así a una persona que está atravesando un duelo. Digamos, sí, bueno, no sé, ella ya se había liberado, pero no le podés decir eso a un padre que acaba de perder a su hija, o sea, no, sí, es increíble a veces. sí, pero definitivamente es las ganas de las personas que tienes al lado de Sí, no verte sufrir, ¿no? No lo hacen con ninguna mala intención, pero wow, los comentarios son increíbles. Entonces, bueno, yo le quería decir a esas mujeres que no estaban solas, que no se sintieran juzgadas, que no se sintieran criticadas. Entonces, empecé a escribir. Un día empecé a escribir y me apoyé mucho en que durante ese primer año con los diferentes terapeutas que me vi, ellos me mandaban a que yo escribiera y que yo, esa escritura reflexiva. Y entonces, justo cuando estaba escribiendo mi libro, me apoyé mucho, o sea, en esas líneas que había escrito en ese momento. Y entonces era como un cuaderno, al final terminó siendo como un cuaderno de ejercicios. un workbook, Sí, algo así, algo así. qué Entonces, lindo. en un momento que ya estaba terminando, o sea, ya había presentado el libro en mi certificación de Women's Life Coach. Yo lo seguía escribiendo en ese momento y ya estaba a punto de terminar y me vino un bajón. Sí, Me vino un bajón y veía el libro y no podía. Veía el libro y no podía. Porque también he experimentado durante todo este tiempo que a veces te vienen bajones. es que no es lineal el proceso, ¿verdad? No es lineal. Tampoco. Y más Tampoco. que justamente el terminar, el finalizar algo, quizá te recordaba ese proceso y a ese Correcto. dolor que sentiste. Sí, y durante todo este tiempo he experimentado eso, que no es lineal, que a veces tengo bajones, a veces me siento muy mal. Justamente hace como 2, 3 meses pasé por una situación también bien complicada porque nuestro perrito, Mo, se fue y, y eso pues me hizo retroceder, me hizo caer. Yo pensaba por algún momento en que iba a volver a caer otra vez
en hacerme daño con la comida. De hecho, engordé como 5 libras y dije, wow, no, pero lo agarré a tiempo, lo agarré claro, muy a tiempo. Eh, y entonces busqué ayuda, estuve con una terapeuta fabulosa que en pocas sesiones, en un mes, me sacó de todo ese hueco donde ya iba, pero directo. Entonces, sí, ahora te puedo decir que no es lineal, el duelo tampoco es lineal. no, no. Em, ¿Qué aprendiste sobre vos? Digamos, además de que sos una mujer fuerte y sos una mujer resiliente, ¿qué más podrías decir? Algo que no conocías después de todo este proceso. Tú sabes que durante todas estas certificaciones que he hecho, que ya te comenté que eran 3, Sí, Women's, Family y Salud, me di cuenta que una de las cosas o de las características más importantes que tengo y que me ayudaron definitivamente a salir de todo esto es que yo soy líder. qué lindo. Lo que pasa es que yo no me había liderado a mí misma. Wow. Sí, sos re líder. De verdad te lo digo, desde lo poco que te conocí me di cuenta. Sí, Y es muy lindo eso. sí, cuando lideras tu proceso, cuando te lideras a ti misma, cuando te haces coaching a ti misma y logras salir de ese punto A en donde estaba a este punto B donde me encuentro, eh, y saber que puedo. Yo pensaba que yo todo lo podía, pero yo no podía adelgazar. Yo decía, no puedes, no puedes, no tienes fuerza de voluntad, no tienes motivación. Lo que te dice todo el mundo, no tienes fuerza de voluntad, no tienes motivación, no puedes. Y yo me consideraba que yo era capaz de todo menos de adelgazar. Y descubrí en este proceso de estas 60 libras menos Sí, que la fuerza de voluntad se construye y sí, que totalmente. la motivación viene cuando vas viendo resultados. Ahí te motivas. Pero no es que, ay, yo nací motivada y yo estoy motivada. No, No, o por lo es menos a mí no me ha pasado así. No me ha una pasado así. construcción. Es una construcción. ¿Y quién sos hoy que no eras antes? Hoy en día creo más en mí. Eso es, eso es lo más importante. Sí, sí. Eso es todo. ¿Qué cambió también en tu forma de vivir y de vincularte? Por ejemplo, ¿qué rol también jugaron las personas a tu alrededor? No sé, familia, amigos, sacando esto que dijimos también de algunos comentarios, pero fueron de sostén, de ayuda. No, inclusive los comentarios, ¿sabes? Porque al final yo lo que hacía era que entendía que ellos me querían ver bien y ellos querían lo mejor para mí y por eso hacían ese tipo de comentarios, ¿sabes? Pero definitivamente he tenido un grupo de apoyo muy importante desde que llegué a la academia, a Family Coaching Academy, todas las personas que se han certificado conmigo, todas esas mujeres maravillosas, mi master coach, eh, mis amigos más cercanos, siempre he recibido una mano amiga, un apoyo de todos ellos. La última master coach que estuve, Mari Festino, para mí fue la que me dio la mano y me acompañó en este proceso de reencontrarme a mí como mujer, con mi Sí, cuerpo, hacer las paces con mi cuerpo, sanar esas heridas internas que las estaba reflejando
en ese daño que me estaba haciendo a través de la comida. Ella también ha sido para mí un sostén, un apoyo. No me quejo, he corrido con mucha suerte de tener personas a mi lado que he sentido que me quieren mucho en el trabajo, mi jefe. eh, de verdad que no me he sentido nunca sola en cuanto a eso, ¿sabes? Sé que tengo un grupo de personas cercanos que me quieren mucho, que me quieren ver bien, que me quieren ver mejor. Y, y es importante como tener esa tribu, ese sostén, ese apoyo. Eso sí es muy importante. Totalmente. Si alguien está pasando por algo parecido, ¿qué le dirías? Hay que buscar ayuda profesional. Yo creo que, de verdad, creo que es lo primero que debes que hacer. Porque si si te diagnostican con una depresión, por ejemplo, necesitas tomar medicación para no convertir esto en algo peor. Yo tomé medicación, estuve como, no sé, como creo que más de un año y medio medicada y no todo el mundo tiene por qué estar medicado, pero sí todos necesitamos eh, tener esa mano de un profesional que te oriente a canalizar tus sentimientos, porque sabes que del duelo casi no se habla. No, Eh, no nos educan para eso, nos educan para llegar a un sitio y decir, hola, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Astrid López, pero no me educan para decirme, no le puedes decir eso a alguien que está pasando por un duelo. exacto. Por eso no Entonces, la comprensión. sí, entonces yo creo que sí es muy importante, es muy valioso que si alguien está pasando por algo similar a lo que yo pasé en ese momento, lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda. De con quien te sientas a gusto. Yo pasé por 3 psicólogos y un psiquiatra. Sí. Eh, Tener una es- red sería importante. sí, sí, la red de apoyo que Ya, definitivamente van a ser tus familiares, tus amigos, el grupo sí. de tu trabajo, por ejemplo, las personas que trabajaron conmigo, de verdad, fueron de mucho apoyo. A mí, te comenté que al principio se me olvidaba todo, todo se me olvidaba, todo. Y yo pensaba, yo decía, wow, ¿será que tengo algo? Algo que tengo a nivel físico que se me están olvidando las cosas. Entonces después el especialista me dijo, lo que pasa es que como tienes la mente divagando todo el tiempo, no prestas atención a un foco, no podía leer, no podía leer. Y por eso es que sientes que esa memoria la estás como perdiendo. Y mi grupo de trabajo me apoyó muchísimo en ese momento con las cosas que tenía que hacer. Este, y fueron importantes, muy importantes para mí, definitivamente. Y un propósito también, ¿no? Como el que tenés ahora de ayudar, de escribir, todo lo maravilloso que estás haciendo, creo que eso también te da esa fuerza. En mi caso, descubrí mi propósito cuando hice la certificación de Women Life Coach, que me descubrí que era líder, que descubrí que quería ayudar y que descubrí que quería ayudar a 1 millón de personas. Entonces, haber descubierto el propósito que tenía, que ese era el para qué me había pasado todo lo que me pasó. Porque Wow. uno siempre pregunta, ¿por qué? Dios mío, sabes, te pones bravo con Dios. eh, Miles de cosas te pasan. ¿Por qué me pasó esto a mí? O sea, ¿qué hice yo para recibir esto, para merecer esto? Yo no me imaginé mi vida así. Yo me imaginaba mi vida cuando llegara viejito junto a él. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue qué tan mala fui? Y después comprender que todo eso
me pasó para que yo me encontrara con esa líder que había durante muchos años ayudado a muchas personas que habían estado alrededor mío a crecer, a liderarse a sí mismas, pero que nunca lo había hecho conmigo. Y que no te das cuenta, no te das cuenta de que tenías esa líder adentro. No Quizá lo te, hacías naturalmente. sí, yo no me había dado cuenta. Y conseguir ese propósito, el propósito que hoy en día mantengo vigente, quiero ayudar a 1 millón de mujeres a pasar situaciones. Entonces ahora no es nada más de pérdida, de duelo por un esposo, también es cuando te sientas que en tu familia no está estable, también te puedo ayudar y ahora te puedo ayudar también a recuperar tu salud, a vivir de una manera con un bienestar diferente. Eh, entonces, bueno, estoy construyendo mi propósito, me estoy preparando para poder ser mejor, para poder servir mejor, que es lo que quiero. Entonces, definitivamente sí se puede volver a ser feliz después de algo así. Sí, sí puedes volver a ser feliz, definitivamente. Por lo menos en ese camino estás construyendo. Sí, eso me hace feliz, eso me motiva, eso me hace despertarme todos los días y querer continuar y querer seguir adelante. Esa visión que tengo de más adelante estar sentada como estás sentada tú, entrevistando a alguien, o que me entrevisten para yo poder contar las 60 libras que bajé, cómo las bajé y lo que estoy sintiendo en este momento. Y Y presentar tu libro, que yo ya lo quiero leer. presentar el libro, presentar el Me libro. lo terminás porque yo lo quiero leer, ¿eh? Sí, 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 lo voy a buscar otra vez, lo voy a retomar. Por Porque es, favor, por favor. Bueno, Astrid, muchas gracias. No, no sé, no me alcanzan las palabras para agradecerte tan infinitamente que hayas charlado conmigo sobre esto. Eh, si querés, acá en mi canal hay lugar para entrevistar, para todo el mundo, para hablar de lo que quieras. Eh, Estás invitada siempre, también para presentar tu libro, también para ayudar a todos, para dar los mensajes que quieras. Y si querés cerrar con algo, y si no, ya nos despedimos acá. gracias, darte las gracias infinitas y decir que si esta conversación tocó solamente el alma de una persona que nos está viendo, valió la pena. Gracias, Astrid. Gracias a Gracias, todos por ver. gracias, gracias. Chau, chau.